Buenos días, hoy estamos con Rubén Darío Montoya, estudiante de UNAV, que nos viene a hablar sobre las violaciones de los derechos humanos. Colombia vivió un conflicto armado por casi 6 décadas que tuvo consecuencias nefastas para Colombia y su población. Cuéntanos, Rubén Darío, cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitarios más graves. Efectivamente, nuestro país ha atravesado por una violencia generalizada, por una noche oscura, una tragedia que ha asolado a la sociedad colombiana, en la que evidentemente se infringieron y violaron los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Primero que todo, pues vamos a hablar de, digamos, cuáles fueron como esas violaciones más graves. Comenzamos diciendo entonces que fue el homicidio, y el homicidio a través también de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, de masacres, de asesinato a líderes sociales y políticos, de la desaparición forzada, del secuestro, de el reclutamiento de niños. Esos fueron como, digamos, así como las violaciones más graves al derecho internacional humanitario. Hubieron muchos otros tipos de violaciones de derechos humanos, pero estos son como los más generales que acogía el VIH. Perfecto, don Rubén Darío Montoya. Entonces, ¿nos podría profundizar un poco más sobre las ejecuciones extrajudiciales? Bueno, las ejecuciones extrajudiciales pues de por sí constituyen un homicidio, y son extrajudiciales porque están por fuera del orden jurídico, del ordenamiento jurídico de nuestro país. Entonces, estas ejecuciones extrajudiciales pues en cierta medida fueron ejecutadas mayoritariamente por la fuerza pública, policía, ejército, pero también incluyeron en esas ejecuciones extrajudiciales los grupos paramilitares y las guerrillas colombianas, tanto de la FARC como del ELN. Entonces, esas ejecuciones extrajudiciales consisten básicamente en que una persona era llevada, reclutada o con falsas promesas, era llevado, después se le colocaba, por ejemplo, con el caso de los más llamados falsos positivos, se les colocaba en un uniforme y un fusil, después se les daba de baja, después se les asesinaba y eran presentados ante la opinión pública nacional como combatientes dados de baja en combate. Eso como para presentar pues que había unas fuerzas armadas que estaban ganando la guerra. Porque, digamos, ese fue una característica fundamental casi que de los diferentes actores que estaban inmersos en el conflicto, de que todos querían ganar la guerra, y ganar la guerra a cualquier costo, a cualquier precio, a como fuera, pero era mostrar resultados de que se estaba ganando la guerra. Entonces, estos crímenes extrajudiciales pues, es una clara violación al derecho internacional humanitario. Bajo ese contexto, don Rubén Darío Montoya, explíquenos sobre qué son los asesinatos selectivos. Bueno, de igual manera, en el marco también de los homicidios, es bueno precisar también que la mayor parte de los homicidios, de las muertes violentas en nuestro país, que se dieron en el marco del conflicto armado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 90%, oigan bien esta cifra, el 90% de los muertos, de los asesinados, víctimas de homicidio, fueron población civil, gente de a pie, gente del común, ¿sí? Gente del pueblo, que no obstante tenían que afrontar las consecuencias de una violencia estructural, de pobreza, de miseria. También les tocó sufrir las consecuencias en carne propia del conflicto armado en nuestro país de parte de los actores armados. Entonces, esos asesinatos selectivos pues eran a personas dirigidas, con intenciones, con planes muy concretos, ¿sí? Y eran selectivos porque se seleccionaba a la persona que se iba a justiciar, digamos, a asesinar.
Entonces muchas veces eran líderes sociales, líderes sindicales, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, ¿sí? En otras ocasiones también líderes de las comunidades, de la Junta de Acción Comunal, gente que de una u otra forma pues, estaba luchando, pero también murieron muchos políticos tradicionales, porque no solamente, digamos, los muertos fueron de sectores populares, también fueron políticos de los partidos tradicionales, en donde también la fuerza pública, los organismos de seguridad del Estado, pero también los movimientos guerrilleros y los grupos paramilitares asesinaron gente en Colombia, mucha gente. Podemos hablar de miles y miles de colombianos, de compatriotas nuestros que cayeron, digamos, que fueron víctimas de este enfrentamiento fratricida, de este conflicto armado que vivió nuestro país. Bueno, don Darío Montoya, ¿sería tan amable de profundizar sobre el tema de desaparición forzada en Colombia? Bueno, igualmente como los otros delitos, este es un delito también que es violatorio de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esa desaparición forzada es muy compleja y difícil y ha creado mucho luto, mucho dolor en la familia colombiana, en las víctimas, porque ella tiene unas características, y es que generalmente los actores armados que incurrieron en la desaparición forzada, que son más de 120.000 colombianos, se encuentran desaparecidos. Sus familiares claman por que aparezcan con vida o que se entreguen los restos de sus seres queridos. Entonces, los actores armados no dan ninguna información, no entregan el cuerpo, no dan razón, no dicen qué pasó, qué fue lo que ocurrió, dónde quedaron. Es decir, y las víctimas entonces mantienen ese luto permanente, esa incertidumbre, esa zozobra, esa incertidumbre de que no sabe cuál es el paradero de su hijo, de su madre, de su padre, de su ser querido. Entonces eso en cierta forma pues es muy angustioso, es muy doloroso para la población. Ese es un delito bastante grave que ha afectado hoy al conjunto de la sociedad colombiana. Y por último, don Rubén Darío Montoya, ¿nos puede hablar sobre el reclutamiento de niños y adolescentes en Colombia? Bueno, este también ha sido, digamos, una forma de violación flagrante de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ya que pues, la legislación, el derecho internacional prohíbe la utilización de niños y niñas en la guerra, en los conflictos armados. Y esto sí lo ha hecho aquí los grupos guerrilleros, el grupo de la FARC, el grupo del ELN y otras organizaciones insurgentes, pero también lo han hecho organismos de seguridad del Estado, la fuerza pública. Entonces, pues yo pienso que todos nosotros somos claros de que los jóvenes, nuestros niños no están para estar empuñando armas ni estar participando de las contiendas bélicas, de las hostilidades, sino que los niños deben de estar en sus entornos sociales, de la educación, del deporte, de la recreación, del arte, de la cultura, digamos, de esos espacios que son los naturales y los propios para nuestros jóvenes. Entonces, pudiéramos decir que estos cinco violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, hoy por hoy, que se ha reconfigurado de nuevo el conflicto armado en nuestro país, pues estos mismos delitos se continúan presentando y generando más víctimas, porque hubiéramos querido pues que se hubiera logrado una solución política total con todos los grupos armados, pero hemos visto cómo persiste la violencia en nuestro país, persiste la violencia en los campos y ciudades, y entonces al son y al calor de estos conflictos armados y organizaciones al margen de la ley, continúan presentándose sistemáticamente violación a los derechos humanos. Se vienen presentando, por ejemplo, homicidios en todo el país, de líderes sociales, de líderes sindicales, de defensores de derechos humanos,
de soldados y policías, de paramilitares, es decir, el homicidio no cesa. Lo mismo los asesinatos selectivos, lo mismo las masacres, lo mismo se viene presentando el tema del secuestro y la extorsión, se viene presentando de igual manera la desaparición forzada y el reclutamiento de menores. Desafortunadamente estas violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no cesan. Por el contrario, están presentes en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Y eso es un problema que nos afecta a todos y tenemos que tratar entre todos los colombianos a ver cómo paramos esta absurda enfrentamiento armado y cómo logramos construir una sociedad progresista, democrática y pacífica donde podamos vivir todos, donde quepamos todos.